Listo, chicos, buenas noches para todos. Les damos un cordial saludo. El día de hoy estamos en nuestra segunda charla virtual. Vamos a revisar el tema de teoría de los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración y nuestra ponente es la doctora Juliana Muñoz, médica de la UDA, posgrado de ginecología, diplomado en colposcopía y es docente en la Universidad Cooperativa de Colombia desde el año 2018. Entonces vamos a dar inicio, les damos la bienvenida y les agradecemos desde el grupo de interés de ginecología y obstetricia. Doctora, ya puedes comenzar. Bueno, mis queridos, muy buenas noches. Les voy a dar una revisadita del tema general y después conversamos, resolvemos las preguntas que hicieron en línea y otras que surjan. Si cuando proyecte se ve raro o estoy escuchándome mal, interrúmpanme con toda libertad y me avisan, por favor. Entonces, ¿ahí ven bien? Sí, señora. Bueno, vamos a revisar entonces los métodos anticonceptivos de larga duración. Hay una novedad de la OMS del 8 de agosto del 2024, pero igual aparte de las novedades debemos revisar como las generalidades de esos dos grandes grupos que son los intrauterinos y los subdérmicos. En el mundo, el método más utilizado es la cirugía de la mujer y el condón masculino, pero el tercero es la T de cobre. Y curiosamente, entre las personas que educamos sobre salud sexual y reproductiva, el principal método de planificación es intrauterino, ya sea la T de cobre o el hormonal. Es decir, cuando nos aproximamos en profundidad a este tema, vemos que uno de los grandes beneficiados riesgo-beneficio es ya sea la T de cobre o el Mirena. Ya entramos a los detalles. Entonces, los métodos de larga duración reversibles son no quirúrgicos para que no afecten la fertilidad al retirarse y no incluyen los naturales, ni el preservativo, ni los cíclicos. Entonces nos quedan dentro de los LARC los dispositivos T de cobre, de oro y de plata, los dispositivos intrauterinos con hormonas que son el Mirena, el Quilena y el Yaides. Y de los subdérmicos en Colombia tenemos el Yadel, el Sinoimplant y el Implanon. Estos 9 métodos a los que llamamos de larga duración reversibles tienen muy buen índice de PER, pero además tienen muy buena satisfacción de las usuarias. Entonces, esa combinación hace que sea muy bueno para el médico ofrecerle esta opción a las pacientes. No significa que sea la opción que la paciente tenga que elegir, pero dentro de la asesoría en planificación debemos empezar la asesoría por los mejores métodos y explicarle riesgo-beneficio a la paciente, que ella elija el que prefiera y del que elija explicarle cómo usarlo bien. Entonces, debemos empezar preguntándole a la paciente en la asesoría en planificación si ella más adelante en la vida quiere hijos o no. Si no tiene una paridad satisfecha, descartamos los quirúrgicos. Adicionalmente, le debemos preguntar por su ciclo menstrual antes de ofrecerle cualquier cosa. Debemos preguntarle cuándo fue su primera menstruación, qué ha ensayado, qué efectos le ha generado cada método que haya tenido y si sus ciclos menstruales son mensuales, poco y sin dolor. ¿Qué es mensual? Después de tantos millones de descargas de aplicaciones del ciclo, los médicos hemos logrado ampliar el término normalidad en el ciclo. Definimos ciclo ovulatorio como aquel que ocurre cada 21
a 36 días. Es mucho más variado de lo que pensábamos. Para estudiarlo fácil decimos 28, pero si una mujer tiene ciclos similares ella, a su mismo número más menos 2 días. Entre 21 y 36 días es una mujer cíclica. ¿A qué me refiero similares ella? Si ella tiene ciclos de 22 días y varían de 21 a 23, esa mujer es cíclica. Tiene ciclos, digamos, en lo corto de la normalidad, pero es cíclica. Segundo, poca cantidad. Las mujeres a veces ni con las amigas ni con la mamá hablamos cuánto es normal en la menstruación. La definición es en toda la semana de sangrado menos de 80 mililitros. 80 mililitros, si no usamos copa menstrual, es muy difícil de medir. Entonces, también podemos preguntarle a la paciente si al usar un tampón medio o una toalla normal se llena en 2 horas. Eso es mucho. Así sea solo el segundo día que sea mucho, es mucha cantidad. Y nunca debe doler. Entonces, en la asesoría preguntamos si la mujer quiere hijos, si menstrua mensualmente, poca cantidad y sin dolor. Y luego de preguntar por pareja y ciclos, la última pregunta que le hacemos es si prefiere menstruar o no menstruar. Es increíble que una de las clavadistas en China, en los Olímpicos, esperaban que sacara el oro y dijo que no estaba en su mejor momento porque el día anterior le había venido la menstruación y tenía cólicos. Es inaudito que en 2024, cuando la mujer puede elegir si quiere menstruar o no y cuándo menstruar, los médicos y los deportólogos no le ofrezcamos a la paciente control sobre su ciclo. Una deportista de alto rendimiento no tiene por qué menstruar el día de las Olimpiadas que compite. Si entendiéramos bien qué ocurre con el ciclo, entenderíamos, entre otras cosas, que es completamente opcional. Uno puede menstruar o no menstruar. Eso de que uno tiene que sacar sangre mala, tóxica, cada mes es completamente un mito y luego, si quieren, podemos hacer una charla sobre el ciclo menstrual, que históricamente ha generado una cantidad de malentendidos. Pero entonces, estas preguntas, paridad, ciclo, deseo de menstruar, son las que le hacemos a una paciente iniciando la asesoría en planificación. ¿Por qué? Luego de hacerle esas preguntas, le vamos a ofrecer todos los métodos disponibles. Métodos quirúrgicos si no quiere más embarazos, métodos de larga duración y métodos con los que puede controlar su ciclo. Cuando hablamos entonces de los intrauterinos y de los subdérmicos, estamos hablando de los de larga duración. Aquí. Aquí vemos las opciones que tenemos de intrauterinos. En Colombia hoy, miren, lo pongo un poquito más grande. Los dividimos en dos, sin hormonas, con hormonas. Sin hormonas, clásicamente, té de cobre 380. Esta está en el post, pero debemos saber que hay 3 nuevas no hormonales. La té de cobre, que también actúa por el cobre, pero se llama té de plata o té de oro. Tiene menos cobre, pero tiene un punto de oro o de plata aquí en el centro donde la ven. Y por tener menos cobre, inflama menos, genera menos sangrado, pero también dura menos. Y disponible en España, todavía no en Colombia, tenemos el Valerini, con B grande y doble L, que es este círculo de esferitas de cobre que actúan de la misma manera. Té de cobre, oro, plata, Valerini, actúan mediante espesamiento del moco cervical con los hilos cervicales, el cobre que contiene cualquiera de ellos rompe la pared del espermatozoide y evitan la motilidad de las cilias dentro de las trompas. Entonces, para el espermatozoide es más difícil ir a encontrarse a un óvulo.
Dentro de los intrauterinos hormonales tenemos Quilena, Jaidez y Mirena. Se diferencian en milímetros de tamaño. Usualmente debemos preferir el Mirena, que son 52 miligramos de levonorgestrel, pero tenemos la opción de Quilena 19 y Jaidez 13, dosis muy bajas y un poco más pequeños para las pacientes en las que presumamos un útero de menos de 7 centímetros de longitud, que es cuando la ecografía nos reporta de aquí a acá. Y en los subdérmicos en Colombia contamos también con 3. El Implanon es etonorgestrel, una sola barra, dura 3 años. El Yadel y el Sinoimplant, que son levonorgestrel y duran 5 y 4 años respectivamente. Entonces, cuando le vamos a hablar a la paciente de los intrauterinos y los subdérmicos, debemos explicarle que ambos son excelentes para evitar embarazo. O sea, el índice de PER es excelente. El mejor método para evitar embarazos es el subdérmico, un embarazo en 2.000 parejas año. Mirena, 4 embarazos, 2.000 parejas año. Té de cobre, 16. Con los 3 hay muy buena satisfacción, pero no todas las mujeres deben escoger uno o el otro, porque en cuanto a paridad insatisfecha a largo plazo, los 3 son buenas opciones. Pero si en la segunda pregunta la mujer nos dice, tengo menstruaciones irregulares o dolorosas o abundantes, es con los intrauterinos con hormonas con los que más fácil llegaré a entrar en amenorrea. 80% de las mujeres con Mirena dejan de menstruar. 50% de las mujeres con los subdérmicos y los intrauterinos no hormonales, es decir, cobre, oro, plata y valerine, pueden aumentar el sangrado y los cólicos. Por último, si la paciente nos dice que prefiere no menstruar, entonces nos iríamos más hacia la opción de un Mirena. Dentro de las novedades de la actualización de 2016 a 2024, que es este documento que ven acá, lo encuentran gratuito en internet, se los puedo mandar si quieren, es del 8 de agosto del 2024. Dentro de las novedades que se daban con respecto al 2016 es que se recomienda que la paciente quede con una cita abierta, un medio de comunicación y se deben utilizar las nuevas tecnologías. Es decir, una paciente no necesariamente luego de elegir un método de larga duración tiene que ir al consultorio. Podría comunicarse por texto, por llamada, para saber cómo va, si se siente bien, cómo están sus ciclos. Y no es una sola revisión, como nos propone el plan POS. Lo que recomienda el CDC ahorita es abierto cuantas veces sea necesario. Adicionalmente, hay una porción muy interesante sobre las personas trans, porque aún si estamos usando testosterona, cuando se empieza a dosis baja, ese será otro tema que también si quieren hacemos una charla al respecto. Dosis baja de testosterona para un hombre trans genera 30% de ovulación al año y dosis alta 5% de ovulación. Es decir, los hombres trans que estén bajo terapia de testosterona requerirán adicionar un método anticonceptivo. Disminuye la probabilidad de ovulación, pero pueden quedar en embarazo y estos son los que se proponen como más eficientes. De novedades con los intrauterinos, entonces tenemos que hasta este año, hasta esta publicación, extrañamente, por ningún lado estaba escrito que a la paciente había que explicarle que duele. La inserción de cualquier intrauterino duele. Entonces, se recomienda una cita inicial de guía para planear la inserción del intrauterino y ahí se debe planear el manejo de el cérvix, el dolor y la necesidad de antibióticos.
¿A qué me refiero con el cérvix? Las mujeres que vienen sin menstruar, por ejemplo, porque ya traen hace 5 o 7 años un Mirena, pueden necesitar misoprostol oral o vaginal para abrir el canal cervical. Son la minoría de las pacientes. La mayor cantidad de pacientes que se vayan a aplicar un intrauterino no necesitan misoprostol, con un agravante. Y es que el misoprostol puede aumentar los cólicos durante la inserción y los efectos secundarios asociados a elegir este método, dado que el misoprostol puede generar fiebre, diarrea y cólicos. Segundo, el manejo del dolor. A todas las pacientes se les debería avisar que pueden sentir dolor en la inserción del intrauterino. Hay pacientes que ya tuvieron la experiencia de aplicarse un intrauterino y prefieren no usar nada para el dolor, pero eso lo debe elegir la paciente. Y las opciones que les deberíamos dar son muy variadas. Se ha visto disminución del dolor con premedicación, buscapina, iosina, acetaminofén, con lidocaína spray o gel cervical, con bloqueo con lidocaína, particularmente en la zona anterior o posterior del cérvix, donde vamos a pinzar, y obviamente con sedación venosa. Cualquiera de ellas es una posibilidad en nuestro sistema de salud, pero a veces se nos olvida explicarle a la paciente que le puede doler y ofrecerle las opciones para manejo del dolor. Y por último, los antibióticos en la mayoría de las pacientes no son necesarios. Muy pocas pacientes es posible que, por ejemplo, tengan alguna complicación durante la aplicación o refieran cambios del olor, del flujo, dolor pélvico luego de la inserción y necesiten antibióticos, pero no es mandatorio, no es recomendado que una paciente luego de una inserción de un dispositivo intrauterino salga con una fórmula antibiótica. Entonces, casi nunca misoprostol, casi nunca antibióticos, casi siempre manejo del dolor. Adicionalmente, de novedoso en esta publicación tenemos también que debemos recomendarle a la paciente los hormonales siempre que estemos frente a hemorragia uterina anormal. Pero esa hemorragia, recordemos que ya debe ser estudiada. Los términos médicos son DIU cuando es sin hormonas, SIU cuando es con hormonas. Y la otra cuestión es que, dado que todos los métodos pueden fallar, hay que explicarle a la mujer que en caso de quedar en embarazo con un intrauterino, se recomienda retirarlo, particularmente si es hormonal, porque puede producir masculinización de genitales femeninos. La T de cobre no afecta el desarrollo del embrión, pero sí puede generar ruptura prematura de membranas y aborto séptico de segundo trimestre. Esto no aplica para los subdérmicos. Dado que los subdérmicos tienen progesterona y no hacen ningún efecto local uterino, se pueden dejar durante el embarazo. Incluso se pueden poner sin saber si una paciente está en embarazo a hacer después la prueba de embarazo porque no afectan el curso del embarazo. No habría que hacer examen físico ni pedirle laboratorios a una mujer que quiera un subdérmico. Un intrauterino sí podemos necesitar en algunos casos algo del examen físico. Ahorita les voy a contar qué en cada caso. Sobre los subdérmicos, la novedad que trae esta actualización del 2024 es las nuevas opciones para el manejo de la irregularidad. Ya sabíamos que los AINES, como el ibuprofeno o el celecoxib, disminuyen el sangrado. Usamos también ácido mefenámico, ácido tranexámico con frecuencia y llegábamos hasta los anticonceptivos orales combinados. De esas 4 opciones que ya manejamos, cuando una paciente refiere irregularidad que desea tratar con el uso del subdérmico, debemos recordar que disminuye el sangrado o mejora la irregularidad en el caso de los sacos mientras se esté utilizando. Ninguno genera regularidad posterior a la suspensión del tratamiento adicional.
Y como novedoso venía entonces que la doxiciclina, la mifepristona y el tamoxifeno son posibles opciones, faltan estudios, pero es probable que nos ayuden a controlar el sangrado con los subdérmicos. No todas las pacientes que tengan irregularidad por un subdérmico requerirán tratamiento. Cuando la paciente elige el subdérmico y queda con cita abierta para regresar, se le recomienda que haga un calendario de ciclos de sangrado y síntomas para ver cómo le va con los efectos secundarios, porque recordemos que las progesteronas tienen muchos posibles efectos secundarios. Si la paciente refiere sangrado que desea tratar, tiene 3 caminos. ¿Qué me refiero con sangrado que refiere tratar? La mitad de las pacientes va a dejar de sangrar. Les explicamos, la menorrea inducida por métodos hormonales es normal, no se preocupe, no se le está acumulando, no la va a intoxicar, no es menos femenina, no la va a engordar, es normal dejar de sangrar. Pero la otra mitad de las pacientes con subdérmico pueden sangrar de forma frecuente e incluso abundante. Entonces, cuando la paciente desee tratamiento, porque no es obligatorio, tiene 3 caminos para tomar. Primero, saber que es algo que puede ocurrir, quedarse así, tranquilizarla con respecto al efecto secundario, siempre y cuando no sea una hemorragia anemizante. Segunda opción, adicionar todas estas opciones que vimos. Tranexámico, mefenámico, ibuprofeno, celecoxib, ACOS, que se han hecho estudios desde 50 microgramos de etinilestradiol con 250 de levonorgestrel, que es una dosis muy alta, hasta 20 microgramos de etinilestradiol con 100 de levonorgestrel, que sería la dosis más baja disponible dentro de los combinados con estrógenos. Y mi recomendación personal es que empiecen por dosis bajas por los potenciales efectos secundarios de los estrógenos. O tercer camino, cambiar de método. Es una barrera para el acceso a métodos de planificar cuando obligamos a una paciente que elige un LARC a quedarse con el LARC. Y van a ver que en la práctica médica es relativamente común que las EPS o las aseguradoras generen cierta presión administrativa para que se maximice el uso del LARC. Claro, un Mirena es costo efectivo porque funciona 7 años. Un Yadel es costo efectivo porque funciona 5 años. Pero si la paciente luego de 3 meses desea el retiro, se le retira. Si obligamos a una paciente a continuar con el método cuando no quiere continuarlo por cualquier motivo, lo que vamos a generar es que el resto de la población tema elegir un LARC porque luego no lo pueden dejar de usar. Yo puedo dejar de tomarme las pastillas, dejar de aplicarme la inyección, dejar de usar preservativo, pero el médico es el que debe solicitarme el retiro del subdérmico o del intrauterino. Entonces, ojalá no nos convirtamos en una barrera, sino que mantengamos la puerta abierta a que la paciente elija el que quiera. No hay un límite de métodos que podamos ensayar. Yo puedo ponerme el Mirena, a los 3 meses medio cólicos me pongo el Yadel, a los 3 meses medio spotting, quiero inyección mensual, a los 3 meses me cansé de inyectarme, quiero preservativo. Es decir, evitar que la paciente cambie de método, si bien la obliga a ella a mantenerse planificando, poblacionalmente disminuye el acercamiento a elegir métodos de planificación. Entonces siempre piensen en qué va a pensar la sobrinita de ella cuando ella le cuente que no la dejan cambiar de método. Dentro de la guía de la OMS de ahorita nos recordaban entonces 2 aspectos muy importantes. Primero, para los intrauterinos debemos saber que una paciente no está embarazada. Para los subdérmicos ni siquiera necesitamos eso. Pero saber que una paciente no está embarazada no siempre es hacer una prueba de embarazo luego de 14 días del último coito. Si no tenemos acceso a una prueba de embarazo, también podemos presumir que la paciente no está embarazada y es presunción suficiente
que la última menstruación haya ocurrido hace una semana, que no tenga vida sexual activa desde su última menstruación, que venga planificando de forma consistente con otro método, que haya tenido un aborto inducido o espontáneo en la última semana, que en abortos sépticos debemos esperar, que esté posparto en las últimas 4 semanas o que luego de 6 meses posparto continúe lactancia exclusiva, que sabemos que genera amenorrea inducida por lactancia. Si la paciente cumple cualquiera de esos criterios o luego de 14 días del coito le hacemos una prueba de embarazo y es negativa, eso es suficiente para el intrauterino. El subdérmico, obviamente, debemos hacer las preguntas correspondientes y evitar que la paciente esté en embarazo, pero si ocurriera que la paciente esté en embarazo y se aplica un subdérmico, la progesterona del subdérmico, pues es progestación. La paciente decide si quiere retirárselo o dejárselo y servirá como anticonceptivo dentro de 9 meses. Aparte de saber que una paciente no está embarazada, para el intrauterino, lo único que tenemos que hacer es una exploración bimanual e inspección cervical. No más, de forma obligatoria. Todos los demás son categoría C, o sea, solo en algunos casos. Entiendo en parte que a los médicos les dé pereza hacer tactos vaginales o especuloscopias, porque uno siente que es un poco invasivo para la paciente ese tipo de examen. Pero primero, no nos puede dar pereza hacer un examen físico ginecológico completo. Y segundo, la paciente debe entender por qué lo estamos haciendo. Entonces, no a todas las pacientes que se acerquen a asesoría para planificar tenemos que hacerles tacto y especuloscopia, pero a todas las que vayan a elegir un intrauterino, sí. La paciente tiene que tener un cérvix sin pólipos, sin úlceras, sin lesiones macrosugestivas de cáncer cervical. A la palpación no puede ser un útero irregular, doloroso o con anexos poco móviles, con masas palpables. Fíjense que no necesitamos ecografía transvaginal ni pruebas séricas, solo esos 2 criterios para aplicar un intrauterino. Saber que no esté en embarazo y hacerle un examen ginecológico al examen físico completo. Esa es recomendación A, es decir, se recomienda en todos los casos. Las demás medidas que les resumo aquí abajito dependen de cada caso. Entonces, no todas las pacientes necesitarán medir el índice de masa corporal y la tensión arterial, pero es relativamente fácil. Aún en lugares lejanos de atención médica con suficientes equipos, es relativamente sencillo peso, talla y presión arterial. Cuando haya facilidad para la disponibilidad de estas 3 medidas, se recomienda. El examen clínico de mama tampoco es recomendación A, es recomendación C. Es decir, solo en algunos casos, si la mujer está sintomática, si tiene más de 40 años o si tiene antecedentes de masas que hayan requerido biopsia o historia familiar materna de cáncer de mama. No se recomiendan métodos hormonales como el Mirena y los subdérmicos cuando hay cáncer de mama activo, pero no significa que la paciente tenga que llegar con ecografía o mamografía para aplicar. La citología y la ecografía transvaginal se requerirán solo en ciertos casos. Luego de yo hacer una especuloscopia, si veo alguna alteración en la citología o en la historia clínica encuentro riesgos, puedo recomendarle a la paciente la citología. Debería ser con serotipificación ADN de BPH como parte de una atención integral, pero no como prerequisito del intrauterino que podría retirarse si luego tiene un CA in situ. La ecografía transvaginal solo requeriré tomarla en los extremos de la vida
presumiendo que tenga un útero de menos de 7 centímetros, o si a la exploración bimanual encuentro irregularidad con la que yo asuma que pueda haber situaciones como miomatosis. No es obligatorio pedirle a la paciente glucemia en ayunas, colesterol, triglicéridos, función hepática, hemoglobina ni VIH. Si ya la paciente sabe que es diabética, tiene dislipidemia, usa medicamentos o tiene alguna alteración en la función hepática, tiene anemia, tiene VIH, entonces esos criterios serán tomados en cuenta dentro de los criterios de elegibilidad, pero no son prerequisito para el inicio de ninguno de los dos. Intrauterinos, saber que no está en embarazo, examen físico ginecológico. Subdérmicos, ojalá que no estén en embarazo, pero ni eso. Entonces, no deberíamos ser una dificultad para que la paciente se acercara a elegir uno de los métodos de larga duración. Y tristemente en nuestro país, los médicos somos una barrera para el acceso al sistema de salud, razón por la cual en Colombia muchas mujeres prefieren cíclicos o preservativo, que tienen muchísimo más riesgo de falla, pero no implican trámites administrativos o la opinión de un médico. Ojalá seamos muy eficientes al transmitir la información a la paciente y la paciente pueda elegir libremente en los casos en los que le convenga a ella y prefiera ella un método de larga duración. Ocurre entonces que, como hay poca educación, bueno, no poca, hay insuficiente educación en salud sexual y reproductiva, las pacientes tienen muchos mitos al respecto. Cuando ella elija o descarte uno de los métodos con vehemencia, pregúntenle siempre dentro de su imaginario qué trae, porque van a ver que hay pacientes que asocian que una tía se accidentó en un carro a que el día anterior se había puesto un subdérmico, o que una prima se fue a vivir a otro país con que hace un mes se había puesto un intrauterino. Eso pues por ponerles ejemplos extremos, pero la gente asocia situaciones sin plausibilidad biológica por reportes de casos familiares. Entonces hay que asentar todas las creencias de la paciente y explicarle bien cómo funciona, por qué no son métodos abortivos, por qué no generan aumento de peso per se, por qué puede ensayarlos y después cambiarlos, qué efectos secundarios le pueden producir, por qué es importante que diligencie un calendario y que la paciente se sienta en control del método que elige, no que el método la controle a ella. Es muy importante, suena a woke, pero es muy importante que la mujer salga del consultorio lo suficientemente empoderada como para dar una charla sobre su método, en términos generales. O sea, que ella de verdad sepa qué le está haciendo en el cuerpo, qué le puede generar y ella sienta que tiene las riendas de lo que eligió. Eso hace que la satisfacción a largo plazo aumente y que el uso adecuado aumente y disminuye el riesgo de falla del método. Dentro de los efectos secundarios, debemos diferenciar muy bien a los progestágenos de los estrógenos y diferenciar muy bien las progestinas exógenas de las endógenas. Hay pacientes que les van a decir que no quieren hormonas en su cuerpo, pero ustedes deben explicarle que las mujeres tenemos hormonas en el ciclo menstrual, que lo que se hace con las progestinas exógenas es nivelar en el mínimo nivel correspondiente a la primera semana del ciclo la cantidad de progestinas para evitar el pico de LH y la ovulación. Y los no hormonales intrauterinos pues no tienen ningún tipo de efecto hormonal. Y hay que diferenciar muy bien cuando hablamos de criterios de elegibilidad de la OMS, los que tienen estrógenos y los que no. Los criterios de elegibilidad, hay un segundo que no estoy compartiendo.
Los criterios de elegibilidad de la OMS, recuerden que son 1, 2, 3 y 4, y en Europa A, B, C, D, pero son exactamente lo mismo. Entonces, no podemos memorizar todas las opciones paciente-método, porque hay tantas opciones paciente-método como pacientes existen en el mundo. Lo que tenemos que ajustar es cada método a la paciente que tengamos al frente. Nuevamente, hagan uso de las nuevas tecnologías. Hay muchísimas aplicaciones que resumen los criterios de elegibilidad y ustedes podrán insertar los diagnósticos que tenga la paciente para saber quién tiene contraindicación para el uso de estrógenos o restricción para el uso de progesterona. Pero es muy difícil encontrar una paciente que no pueda usar un LARC. Es decir, una mujer que tenga más de 30 años, índice de masa corporal de más de 30, que no haya tenido hijos, que fume, que tenga hipertensión no controlada, diabetes con secuelas, puede usar un intrauterino o un LARC. Lo único que no puede usar es estrógenos, o sea, los cíclicos. Es muy fácil encontrar categoría OMS4, es decir, contraindicación para cíclicos, pastillas combinadas, inyecciones mensuales, parche transdérmico, anillo intrauterino. Y es muy difícil encontrar pacientes que no puedan usar un LARC, como los intrauterinos o el subdérmico. Pero hay casos puntuales. Cáncer de mama, cáncer de cervix, en ese momento no pongan el subdérmico. Cáncer de cervix, no pongan el intrauterino. Alergia al cobre, no pongan la T de cobre. Y cáncer de mama, en ese momento, no pongan el Mirena. Son casos muy puntuales y muy inusuales. En mujeres jóvenes y sanas es mucho más recomendable esto si hacemos una buena educación con respecto a que pareciera más fácil usar pastillas o inyecciones mensuales, pero tienen estrógenos, tienen más efectos secundarios, fallan casi 200 veces más que los LARC, sin imponerle el uso del LARC, solo que la paciente sepa que es una de las herramientas que tiene. Ante las preguntas que les hicimos para ver si querían como resolver algo puntual, surgieron estas, entonces voy a contestarlas cortamente. Los métodos de larga duración no tienen una edad mínima para usarse. Desde que la paciente empieza la menarca, sabemos que 2 semanas antes puede estar ovulando y tiene riesgo de embarazo. No se afecta la pubertad, ni el crecimiento, ni el desarrollo genital con el uso de intrauterinos o subdérmicos. Pero si una paciente está empezando su pubertad, puede tener un útero de menos de 7 centímetros y por lo tanto requerirá, si es no hormonal, una T de oro o plata que es más pequeña, y si es hormonal, un quilena o yaides que son más pequeños. Las pacientes desde los 9 años pueden acercarse a pedir un método de planificar, pero sabemos que la edad de consentimiento sexual del país son los 14 años. Entonces, si la paciente se acerca a pedir un subdérmico y tiene 12 años y medio, ustedes se lo ponen, pero luego le hacen el reporte a la trabajadora social de la IPS para una visita domiciliaria. Es posible que la paciente esté previniendo un riesgo de abuso o quiera entrar en amenorrea o quiera disminuir su menstruación. Pero si se identifica riesgo de código fucsia, cuya puerta de entrada sería que una menor de 14 años solicitó planificar, se atiende el código fucsia. En ningún momento se le niega el acceso a un método de planificar a una niña menor de 14 años. No tiene que ir con acudiente ni tiene que ir con alguien mayor de edad, pero en menores de 14 años sí se debe hacer reporte y seguimiento del caso para descartar que estemos frente a un código fucsia. Las otras preguntas que hicieron son:
Si afecta la fertilidad, la reserva ovárica, ningún método reversible afecta la fertilidad, solo la cirugía, masculina o femenina. Resulta que es relativamente común que la gente planifique, luego busque un embarazo y se dé cuenta que no es fértil. Y sin plausibilidad biológica, le atañe al método que utilizó que ahora no es fértil. Gran parte de la población, particularmente en Medellín, por la contaminación del aire y del agua, ciertos hábitos alimenticios, el uso de bicicletas, etcétera, no tiene fertilidad. El problema es que solo vamos a saber que estamos frente a una pareja subfértil cuando lleven 6 meses buscando embarazo. Entonces, es posible que una mujer haya tomado 15 años de su vida pastillas anticonceptivas y no las necesitara, porque a los 20 años contrajo una clamidia que le generó una salpingitis y oclusión tubárica. Es posible que un hombre use condones toda su vida sin hacerse un espermograma y saber que no producía espermatozoides normales que nadaran hacia adelante. Pero ningún método de planificar afecta la fertilidad ni la mejora. Una de las teorías que hubo inicialmente fue, bueno, si los hormonales son anovulatorios, tal vez mejoren la reserva ovárica y dilaten la menopausia. Pero recordemos que el ciclo ovárico tiene una primera parte que es independiente de las gonadotropinas LH, FSH hipotalámicas y no para. Desde que somos embriones de 4 meses hasta que llegamos a la menopausia, el ovario madura folículos, los que no usa los absorbe. La reserva ovárica ni mejora ni empeora con el uso de anovulatorios o de métodos hormonales porque no sabemos frenar el ciclo ovárico. ¿Qué sabemos que afecta a la reserva ovárica? Sí, radiación, quimioterapia, fumar, obesidad. Y la otra pregunta que hicieron fue cuánto se demora la paciente en adaptarse al método. Entonces, se recomienda esperar 3 meses luego de elegir cualquier método. No siempre esto se cumplirá, ustedes se adaptan a la paciente. Si es una mujer muy joven que se puso un intrauterino porque tenía dolor y sangrado, quisiéramos hacerle un seguimiento antes y con ecografía. Si es una mujer que vive en zona rural, que ya ha usado el subdérmico y le ha ido bien, podemos programarle la cita cuando ella quiera en 6, 12 meses. Pero en general se recomienda hacer el calendario menstrual, sangrado y síntomas y esperar 3 meses para saber cómo le fue a la paciente, teniendo en cuenta el riesgo de perforación uterina con los intrauterinos, porque he tenido casos en los que la paciente consulta al mes de la inserción y le dice al médico, tengo muchos dolores, y el médico le dice, sí, es normal, los primeros 3 meses te estás adaptando, y es una perforación uterina. Entonces, 3 meses dentro de lo razonable. La paciente no tiene por qué estar partida del dolor, no tiene por qué estar sangrando un montón, no tiene por qué tener expulsión del uterino o del subdérmico, ¿cierto? Y en cuanto al riesgo de expulsión, que es la última palabra que hicieron, de los intrauterinos, hay 1 en 100 de riesgo de expulsión en multíparas, 1 en 10 riesgo de expulsión de nulíparas, lo cual no significa que si no hemos tenido embarazos no podamos usar un intrauterino. Los 6 intrauterinos disponibles actualmente miden 3 centímetros y la mayoría de úteros que no tengan malformaciones mullerianas ni miomas aceptarán sin ningún problema el intrauterino. Adicionalmente, si hay una expulsión, o sea, un descenso o una lateralización, con la especuloscopia y la ecografía transvaginal y los síntomas de la paciente podemos identificar. Recordemos que no se reposiciona, se cambia el subdérmico. ¿Listo? Preguntas nuevas que hayan surgido. Pregunten sin pena.
Bueno, primero que queremos agradecerte a ti, doctora Juliana, por acompañarnos en esta charla tan interesante, muy llena de muchos conocimientos y de pronto cositas que se nos pasan en la práctica diaria. ¿Alguno de pronto tiene alguna pregunta? La puede dejar en el chat. Te recordamos que en el chat están dos formularios, el primero de asistencia para los participantes de GNU y el segundo para los participantes externos, ya que esto nos brinda horas de bienestar. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat o si alguno tiene una intervención, puede abrir tranquilamente el micrófono y darla. Hola doctora, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Sebastián Salazar. Hola, Sebastián. Debo que primero que todo felicitarla, me pareció muy buena la charla, muy interesante y como hacer unas anotaciones precisas que de estos métodos de planificación que la verdad nos han ayudado mucho ahora en la práctica clínica. De pronto con los dispositivos intrauterinos muy buenas, el énfasis que haces en cuanto al Mirena, el Yaidex y el Cailina. Importante también que tengamos en cuenta que estos métodos de planificación son muy buenos en esas pacientes con dolor pélvico crónico y con esas endometriosis de difícil manejo, en los cuales lo que vamos a tratar es inducir a esas pacientes a menorrea. Entonces, como que lo tengamos presente de primera línea para estas pacientes. De verdad, la evidencia ha mostrado que es excelente en este tipo de pacientes en los cuales ya venimos como tratándolas con muchos antiinflamatorios que inclusive las podemos tirar a hemorragias digestivas. Entonces, tenerlo presente como primera línea en esas pacientes. Eh, También en pacientes con esas hemorragias uterinas anormales, pues que ya le hemos hecho como los estudios del PALCOINS y ya hemos descartado causas funcionales y estructurales y que vemos que definitivamente son candidatas para ese tipo de método, también me parece importante. Y en cuanto a los dispositivos subdérmicos, Doc, yo pienso que lo que más le afecta a las pacientes y que debemos hacer un buen énfasis y una buena educación es el spotting, porque la mayoría de pacientes que son portadoras de subdérmicos, como la principal queja que ellas tienen es el spotting. Entonces sí es muy importante como hacer esa educación antes. Y importantísimo, doctora, lo que usted dice, definitivamente la paciente debe ser la que escoja el método de planificación y no nosotros darle como recomendaciones precisas o casi que obligarlas a cierto método. Es como abrirles una ventana y decirles como estos son los efectos de cada método de planificación y definitivamente pues pienso yo que los dispositivos intrauterinos son muy buenos, pero en cuanto a costo-beneficio, también es importante hacer una pregunta a las pacientes cuando yo les voy a colocar un intrauterino si quieren fertilidad a corto plazo, porque tampoco se justifica yo colocar un Mirena si ella durante ese mismo año va a buscar fertilidad o está con deseos de fertilidad. Y lo último, Doc, pienso yo que otra contraindicación, otra categoría 4 en cuanto a los dispositivos intrauterinos es aquellas pacientes con infección puerperal, que sí definitivamente están contraindicados los dispositivos intrauterinos. Cualquier tipo de infección, EPI, aborto séptico, infección postparto, primero Eh, tratas la infección, luego el procedimiento intrauterino. Exactamente, sí, doctora. Muchísimas gracias por la charla. Descarguen aplicación de categorías de elegibilidad de la OMS, créanme que es bastante útil y les voy a mandar el documento de las recomendaciones del 8 de agosto y el resumen, la infografía de la charla de hoy. Tienen mi correo, mi Instagram, cualquier duda que les surja. Hay casos raros, casos en los que uno de verdad a veces se queda como sin opciones, pero los intrauterinos y los subdérmicos son una super herramienta para salir de algunos casos. Y respetar siempre la elección de las pacientes, es decir, muchas veces nos encontraremos con mitos que no podemos revertir y la paciente puede sentir temor por el subdérmico o el intrauterino. No hay que obligarla a elegir un buen método porque uno piense que sea, digamos, académicamente un buen método. Si para ella genera más satisfacción el uso de preservativo, que lo use, pero que lo use bien. Si para ella es mejor el método del ritmo, que lo use, pero que lo use bien. No tenemos que imponerle los LARC a las pacientes solo porque sean, digamos, médicamente más recomendables. ¿Alguna otra ¿Listo? pregunta?
En el chat no había ninguna pregunta, entonces muchísimas gracias por participar con nosotros dándonos esta información súper valiosa y agradecemos a todos los participantes. Entonces damos por finalizada esta segunda charla acerca de los métodos anticonceptivos.